¿Qué secretos se esconden en los rincones más impresionantes del Gran Cañón y el Amazonas cuando se observan desde el cielo? Desde lugares terroríficos hasta animales nunca antes vistos. En este video, te llevaremos a un vuelo espectacular para descubrir cosas que no debieron verse nunca. Capilla Sixtina. El techo de la Capilla Sixtina fue pintado al fresco por el artista Miguel Ángel entre 1508 y 1512. Ahora, parece que los primeros pobladores de la selva amazónica tenían su propia versión. Recientemente, investigadores descubrieron un tramo de arte rupestre en las profundidades del Amazonas, lleno de decenas de miles de pinturas prehistóricas que datan de hace aproximadamente 12.500 años. Estas obras de arte se realizaron en un acantilado de 8 millas de largo que representa figuras humanas y animales por su gran tamaño. El acantilado fue apodado la Capilla Sixtina de los Antiguos. La escala y el detalle del arte rupestre son impresionantes. Algunas imágenes están tan altas en la pared del acantilado que solo se pueden ver con drones, lo que llevó a los investigadores a especular que los artistas pueden haber usado andamios de madera para alcanzar esas alturas. Basamos su edad en los propios dibujos con representaciones de animales de la edad de hielo, ahora extintos como el mastodonte, un pariente prehistórico del elefante. Es probable que las obras de arte del acantilado se hayan realizado hace al menos 12.000 años. Sin embargo, existe la posibilidad de que estas obras de arte sean mucho más antiguas. Esto desafía nuestra creencia sobre los primeros pobladores de la selva tropical. En lugar de rehuir cambiar la exuberante selva tropical, parece que estas personas realmente intentaron dejar algo atrás. Dio la casualidad de que la propia naturaleza ocultó restos de los primeros pobladores de la selva. Estos dibujos fueron creados por los primeros humanos que llegaron y prosperaron en el Amazonas. Todo este acantilado es como un vistazo a una antigua civilización perdida que nunca antes habíamos conocido. Dado que estas obras de arte se descubrieron recién en 2020, es posible que se necesiten años o incluso generaciones para estudiar por completo la pared del acantilado de 8 millas de largo. ¿Quién sabe qué secretos podrían revelar estas obras de arte de 12.500 años de antigüedad? Enjambres de medusas. Aunque las medusas no son algo nuevo, un dron captó una vista que puede resultar impactante para los no nativos del norte de Israel. Este video de dron, compartido por la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel, ha capturado un enorme enjambre de medusas rodeando un barco en el norte del país. El video se aleja para revelar cientos de miles de medusas flotando en la costa de Haifa, en el norte de Israel. Al mismo tiempo, desde lejos, parece como si alguien hubiera dejado caer muchos barquitos de papel al agua. Pero una mirada más cercana nos lleva a darnos cuenta de que, de hecho, son medusas que se sospecha que provienen del Océano Índico y se desplazan a través del Canal de Suez. Naturalmente, los enjambres de medusas, conocidos como medusas, se sienten atraídos por las aguas cálidas y migran durante los meses de verano cerca de las costas del Mediterráneo. Pueden aumentar en número debido al calentamiento de los océanos y al aumento de la contaminación y los nutrientes causados por los desechos humanos. Pero de repente, las aguas de Israel dejaron de ver medusas incluso cuando se esperaba. Si bien nadie puede explicar por qué han dejado de fluir hacia las aguas de Israel, los expertos han dicho que una posibilidad de su ausencia es un cambio en las corrientes oceánicas que puede haber llevado a las medusas a otras áreas. Pero si ese es el caso, los peces deberían haber sido avistados en otros lugares donde podrían haber estado debido a un cambio en las corrientes. Pero ese no es el caso. Además, la corriente del norte que puede arrastrar a las medusas a las playas de Israel y también a áreas más distantes fue débil durante la ausencia notada en 2024. Sin embargo, los investigadores coinciden en que el cambio climático hizo que el agua del mar se calentara más lentamente ese año, por lo que la temperatura ideal para que los pólipos de las medusas maduren se retrasó unas 2 semanas. A la luz de esto, su evaluación inicial fue que las medusas también llegarían tarde durante un periodo de tiempo similar, pero a medida que pasa el tiempo, las medusas se niegan a venir. Las cámaras GoPro Cascabel se están convirtiendo lenta pero seguramente en una de las herramientas más útiles para la fotografía de la naturaleza. Este video de una serpiente cascabel definitivamente demuestra su potencial.
Un hombre estaba en un paseo promedio en bicicleta con sus hijos cuando notó una enorme serpiente cascabel sentada a un lado del camino. Les dijo a sus hijos que se detuvieran para no acercarse, y luego se acercó con la GoPro en el extremo largo de un extensor para roedores. La serpiente inmediatamente se puso a la defensiva cuando la GoPro se acercó y finalmente golpeó a la cámara. Hasta donde sabemos, no causó ningún daño, pero se puede ver el veneno corriendo por la lente de la cámara desde donde brotó de los colmillos de la serpiente. Este video no fue una grabación muy inteligente, y desde entonces, el hombre se disculpó en los comentarios por provocar el ataque de la serpiente. Definitivamente es interesante ver la reacción de las serpientes ante una tecnología moderna como esta, pero los animales deben ser dejados solos en su hábitat natural siempre que sea posible. Darles estrés innecesario es solo una muestra de la crueldad humana. Además, este incidente resalta la importancia de respetar la vida silvestre y mantener una distancia segura para evitar situaciones peligrosas tanto para los humanos como para los animales. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para observar y documentar la naturaleza, pero debe usarse con responsabilidad y consideración por la vida de los seres vivos. Un río debajo del Amazonas. Uno de los descubrimientos más innovadores en el Amazonas es la presencia de un río completo que corre debajo de él. Conocido como el río Hamsa, este sistema de agua corre debajo del río Amazonas. Corre alrededor de 13 pies debajo de la superficie y se extiende por más de 3.700 millas de largo, paralelo al río Amazonas. Ahora bien, a pesar de que se le llama río, en realidad no es un río en el sentido tradicional. Los ríos fluyen, pero el río Hamsa se mueve extremadamente lento, a una velocidad de menos de 1 metro/hora. Este lento movimiento se produce a través de formaciones rocosas porosas, actuando más como un acuífero masivo de flujo lento que como un río de flujo libre. Además, a pesar de su tamaño, el Hamsa descarga significativamente menos agua que el Amazonas, ya que aporta solo alrededor de 110 pies cúbicos, solo el 3% de los 7,74 millones de pies cúbicos de agua del Amazonas. Como referencia, esa es aproximadamente la cantidad de agua necesaria para llenar 88 piscinas olímpicas. El agua del río Hamsa también es increíblemente salada en comparación con el agua dulce del Amazonas, a pesar de su asombroso tamaño. Sin embargo, aún tenemos que saber más sobre este profundo río subterráneo. Fugitivos. Los drones han demostrado ser increíblemente útiles en muchos sentidos, desde encontrar ciudades perdidas en lugares remotos, hasta localizar a personas desaparecidas en situaciones de emergencia. Sin embargo, a veces también encuentran personas que no desean ser halladas. Tal fue el caso de un fugitivo llamado Song Mujiang, un traficante de personas chino que se escapó de prisión hace más de 17 años. Gracias a la avanzada tecnología de un dron, fue finalmente localizado en su escondite. Según los informes, antes de su arresto, un grupo que estaba buscando a Mujiang obtuvo una pista sobre su paradero. Esta información los condujo a la cordillera situada detrás de la ciudad natal del fugitivo. La policía intentó buscarlo entre el denso follaje de la montaña, pero se encontraron con dificultades para acceder a ciertas partes del terreno, que era extremadamente escarpado y peligroso. Ante estas limitaciones, decidieron recurrir a un dron para escanear las áreas inaccesibles de la montaña. El dron rastreó el área durante aproximadamente 5 horas. Finalmente, las autoridades detectaron algo inusual: un mosaico azul que indicaba que alguien había instalado un refugio improvisado en esa zona remota. Al inspeccionarlo más de cerca, los oficiales notaron signos de actividad humana y restos de basura doméstica, lo que los llevó a investigar más a fondo. La policía se dividió en 3 grupos distintos para acercarse a la cueva con la esperanza de capturar a Mujiang. Tras más de 1 hora de ardua caminata por el terreno inestable y empinado, finalmente lograron encontrar a Mujiang viviendo en una casucha de apenas 22 pies cuadrados. El lugar estaba lleno de basura, y Mujiang, según se informa, había perdido parte de su capacidad de comunicarse debido a su prolongado aislamiento. Desde su captura, Mujiang ha sido enviado de nuevo a prisión. En caso de que Mujiang o cualquier otro fugitivo tenga planes de escapar nuevamente, la avanzada tecnología de los drones siempre estará lista para volar y ayudar a las autoridades a mantener la seguridad y el orden.
Hombres perseguidos por osos enojados. A menudo se consideran algunos de los animales más populares del mundo debido a lo lindos y tiernos que parecen ser en la mayoría de los casos. Sin embargo, este no es el caso, y la mayoría de los osos deben evitarse a toda costa. Si uno se acerca demasiado, puede llevar a escenarios como el de este video que se subió a un canal de YouTube. El video es desde la perspectiva de una GoPro montada sobre el casco del hombre, donde parece estar andando casualmente en bicicleta por el bosque. Se lo está pasando genial contemplando las vistas, disfrutando de la naturaleza, y apenas se da cuenta cuando un enorme oso grizzly se cruza justo delante de su camino. Sin embargo, cuando se da cuenta, sabe que está en problemas. Los osos grizzly son increíblemente territoriales y a menudo persiguen a los seres humanos solo por diversión. Si nunca has visto correr un oso pardo, son mucho más rápidos de lo que podrías esperar. Se las arregló para mantener un ritmo bastante constante con esta bicicleta hasta que encontró una rama en el camino y se vio obligado a alejarse entre los árboles para esconderse detrás de un tronco. Se ve al oso olfateando el lugar donde se fue, pero finalmente parece darse por vencido y regresar al bosque mientras el motociclista recupera el aliento antes de irse. Hombres rescatan a un perro de un canguro. Este video se ha vuelto bastante controvertido en línea, ya que muestra a un hombre golpeando a un canguro para salvar a su perro. La mayoría de la gente diría que esto era necesario para rescatar a su querida mascota, pero otros argumentan que era innecesario dañar al canguro porque ya había soltado al perro, y ahora simplemente se mantenía firme, sin mostrar signos de agresión inmediata. Los canguros, sin embargo, son increíblemente territoriales y protectores de su espacio. Si el hombre hubiese intentado correr antes de golpear al animal, es muy probable que el canguro lo hubiera seguido rápidamente y le hubiera dado una patada primero para defender su territorio. La patada de un canguro es increíblemente poderosa y peligrosa si aterriza correctamente, lo que podría haber causado graves lesiones al hombre. A pesar de la controversia que ha surgido en torno a este evento, el hombre mantiene su decisión y todos se alegran de que su perro haya podido escapar sano y salvo. Este incidente ha generado un amplio debate sobre la interacción entre humanos y animales salvajes y las medidas que se deben tomar en situaciones de emergencia. Aterradores túneles subterráneos. Son ampliamente considerados como algunos de los lugares más espeluznantes de la Tierra, aunque no está exactamente confirmado por qué los humanos piensan en ellos de esa manera. En general son solo tubos oscuros que conectan un lugar con otro, pero dentro de la mente humana son mucho más que eso. El youtuber Street Sips ciertamente parecía pensar que sí, al menos cuando subió una cuenta GoPro en primera persona que muestra su viaje a través del túnel subterráneo hacia el infierno. Parece haber varias tallas profundas y dentadas en las paredes de concreto gris, pero la cámara no permanece fija el tiempo suficiente para distinguir exactamente cuáles son. La persona que camina coge un bastón y algún tipo de protección, pero la forma en que respira y sus rápidos pasos muestran lo aterrorizados que están en realidad. En realidad, la ubicación de este vídeo es completamente desconocida, lo que solo sirve para hacerlo más espeluznante. Saber que existe un túnel como este y no saber exactamente dónde está, proporciona una sensación casi más espeluznante que saber cómo llegar hasta allí. La sola idea de que podría estar a la vuelta de la esquina de su propia casa es suficiente para hacer que la gente se pregunte y se preocupe. Motociclistas se caen por un acantilado y sobreviven. Conducir una motocicleta es increíblemente peligroso y realmente no hay forma de evitar ese hecho. Si está preocupado por su vida, no debería conducir una motocicleta. Sin embargo, si conduce uno, adquirir una cámara GoPro es una de las mejores decisiones que puede tomar. Al igual que las cámaras de tablero para automóviles, las GoPros pueden ser increíblemente valiosas para registrar lo que sucede en la carretera. A veces, estas cámaras pueden captar cosas más aterradoras que violaciones de seguridad. Sin embargo, un motociclista iba detrás de su amigo cuando vio que su bicicleta golpeó la divisoria al final de la carretera y luego volcó por completo, arrastrando a su amigo con ella. El hombre llamó a la policía inmediatamente antes de detenerse y saltar la barandilla, e inmediatamente comenzó a correr cuesta abajo por la ladera de la montaña. Afortunadamente, el hombre que había caído por el acantilado estaba vivo. En realidad, tenía heridas bastante menores para lo lejos que había caído, siendo la más grave una fractura en el hombro. David Park,
El hombre que había captado todo el incidente con la cámara se quedó con su amigo hasta que llegó la ambulancia. La policía comentó que Willy, el hombre que cayó por la cornisa, tuvo mucha suerte, ya que un choque como ese definitivamente fue suficiente para matar a un hombre. De hecho, muchas personas habían muerto en ese mismo borde. De hecho, eso solo sirve para hacer que el vídeo sea aún más escalofriante. Hombres luchan contra un gran tiburón blanco. Muchas personas tienden a tener miedo de los tiburones sin una buena razón, ya que son una de las fobias más comunes en todo el mundo. Johan Padgeiter, sin embargo, tiene ahora una razón muy válida para tenerles miedo. Tuvo un contacto muy cercano con un gran tiburón blanco frente a la costa de Sudáfrica mientras buceaba y prácticamente se le puede escuchar gritando bajo el agua. Cuando nada directamente más allá de la superficie de su cara, entra en pánico bastante rápido y comienza a ascender rápidamente hacia la superficie para intentar salir del agua. Esto es específicamente algo que los buzos están entrenados para no hacer, ya que salir a la superficie demasiado rápido puede provocar que uno se doble, también conocido como enfermedad del buceador. En retrospectiva, probablemente fue una buena idea que saliera a la superficie. Estaba nadando en un lugar lleno de peces, lo que significa que el tiburón probablemente estaba allí para comer. Si hubieran confundido un brazo o una pierna con un bocado sabroso, ese día habría tenido una experiencia muy diferente. Johan no fue atacado, y por eso muchos creen que no debería tener miedo de los tiburones, pero comentó que verlo nadar directamente frente a él fue suficiente para poner el temor de Dios en su corazón. Se desconoce si volvió a bucear o no. Buzo cree que va a morir. Los seres humanos se construyen en torno a su capacidad de esperar cosas, de tener esperanza en el futuro y en lo que está por venir. Es por eso que la desesperanza es una emoción tan dolorosa y por qué nos sentimos tan mal al experimentarla. Sin la capacidad de esperar algo mejor, nuestra motivación y nuestro ánimo se ven gravemente afectados. Sin embargo, es seguro decir que la desesperanza es la emoción principal en este video de GoPro. Este hombre, conocido simplemente como Jakey en su canal de YouTube, estuvo perdido en el mar durante varias horas y grabó este video cuando el sol estaba a punto de ponerse, creando un ambiente aún más angustiante. Realmente creía que no podría sobrevivir solo durante la noche, en la vasta e inhóspita extensión del océano. Por eso registró esto como una especie de adiós. Fue una nota de despedida para sus amigos y familiares, aunque en su corazón tampoco creyó que encontrarían la cámara. En medio de la inmensidad del mar, sus palabras y su imagen eran lo único que le quedaba para aferrarse a la humanidad y para expresar sus sentimientos más profundos. Afortunadamente, como lo demuestra el hecho de que subió este video, el hombre finalmente fue rescatado y sobrevivió. La intervención de los rescatistas llegó a tiempo, dándole una segunda oportunidad de vida. La aterradora experiencia de perderse en el mar es una de las pesadillas más comunes en el mundo, y según estas imágenes, parece completamente justificada. Este video no solo captura su desesperanza, sino también su increíble alivio y gratitud por haber sido salvado. Su historia sirve como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nos vemos en el próximo video. El tití pigmeo. El tití pigmeo es originario de las densas selvas tropicales de la cuenca occidental del Amazonas, incluidas regiones de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El tití pigmeo, que mide entre 13 y 15 centímetros de largo y pesa apenas 100 gramos, es conocido como la especie de mono más pequeña del mundo. Los titíes pigmeos son arborícolas y pasan la mayor parte de su vida en las copas de los árboles, donde se desplazan sin esfuerzo, utilizando sus ágiles cuerpos y sus largas colas para mantener el equilibrio. En lugar de uñas, tienen garras especializadas en todos los dedos, excepto en el dedo gordo, que les ayuda a aferrarse a los troncos y las ramas de los árboles. Aparte de su apariencia distintiva, estas criaturas han desarrollado una dieta bastante inusual. Verás, estos diminutos primates se han adaptado a su entorno y se han convertido en gominolas. No comen gominolas. En cambio, consumen principalmente savia y goma de los árboles. En las profundidades del Amazonas, estos diminutos primates utilizan sus afilados dientes no para morder a sus presas, sino para extraer savia y goma de la corteza de los árboles. Una criatura fascinante. El misterio del Silkenge.
Si caminas por la naturaleza amazónica, existe la posibilidad de que te encuentres con estructuras pequeñas y extrañas conocidas como Silkenge. Estas diminutas estructuras hechas de seda de araña, que se parecen a Stonehenge, han despertado la intriga de investigadores de todo el mundo. La primera de estas estructuras fue descubierta en 2013 por el investigador Troy Alexander en la Reserva Nacional Tambapada, en Perú. En un principio, el origen de estas estructuras era un misterio. Algunos creían que se trataba de un hongo, mientras que otros apuntaban a que la estructura había sido creada por orugas. Sin embargo, recientemente se observó una de estas estructuras con crías de araña en su interior, lo que confirma que las Silkenges están hechas de hecho por arañas. El misterio, sin embargo, radica en qué especie es responsable de ellas y por qué. Los científicos han planteado la hipótesis de que el propósito de estas estructuras podría ser proteger los huevos de araña de los depredadores y los peligros ambientales como el agua. La disposición en forma de valla podría disuadir a los depredadores, mientras que la aguja central podría desempeñar un papel en mantener secos los huevos. Sin embargo, se desconoce mucho sobre el comportamiento y el ciclo de vida de la araña de seda, y no se ha observado que ninguna araña adulta cree estas estructuras, lo que deja abierto el misterio de las arañas de seda, un arácnido que fabrica arañas señuelo. Algunas arañas pueden ser pequeñas, pero son una de las criaturas más asombrosas del planeta. Uno de los arácnidos más alucinantes que hemos descubierto reside en la selva tropical del Amazonas, donde se dedica a crear versiones falsas de sí mismo. Sí, has oído bien. En el Amazonas y Filipinas, los investigadores descubrieron arañas señuelo. Estas arañas pertenecen al género Cyclosa y se observaron por primera vez en la Amazonia peruana. Los señuelos se construyen a partir de diversos materiales, incluidas hojas, insectos muertos y escombros. El arácnido reúne cuidadosamente diferentes materiales y los teje hasta formar algo que se parece a una araña más grande. Como sugiere el nombre, la araña señuelo crea estos arácnidos falsos más grandes para que sirvan como señuelo, una forma de defensa para confundir o asustar a los depredadores. Al crear estas réplicas realistas, la araña real, que es mucho más pequeña y normalmente se esconde encima o detrás del señuelo, aumenta sus posibilidades de evitar la depredación. Este uso inteligente del mimetismo muestra el comportamiento sofisticado de la araña, un rasgo que es raro y no se entiende del todo entre los arácnidos. Esto significa que estas arañas son conscientes de su apariencia y su tamaño. Los investigadores, incluido el biólogo Phil Torres, han notado que estos señuelos pueden ser sorprendentemente detallados, a veces completos con patas y segmentos corporales falsos. Eso no es todo. Se ha observado que varias de estas arañas señuelo sacuden sus redes cuando se sienten amenazadas, lo que hace que parezca que el señuelo se mueve más, lo que mejora la ilusión. Este comportamiento ha despertado el interés entre los arqueólogos y biólogos, ya que sugiere un alto nivel de función cognitiva y habilidades para resolver problemas en estas arañas debido a su hábitat aislado. Sin embargo, todavía tenemos mucho que aprender sobre estas asombrosas criaturas. Un parásito carnívoro. Explorar la naturaleza desconocida conlleva muchos riesgos. Aunque la experiencia en sí es gratificante, a veces tiene un precio. Tomemos como ejemplo la inolvidable experiencia de Pip Stewart mientras se sumergía en la rica selva tropical del Amazonas. Pip, una exploradora y periodista británica, se encontró con uno de sus mayores desafíos durante una expedición amazónica cuando contrajo leishmaniasis cutánea, una enfermedad parasitaria carnívora. Todo comenzó cuando se enamoró. Enamorada de la densa selva tropical del Amazonas. Amaba la jungla y más aún el gran río que la atravesaba. Cuando estaba haciendo kayak, supuestamente Pip fue picada por un flebótomo infectado que le provocó una pequeña picadura en el cuello. Ella pensó que era normal. Después de todo, estar al aire libre significaba estar expuesta a insectos. Sin embargo, cuando regresó al Reino Unido, la pequeña picadura del insecto ya se había convertido en una herida. Al regresar al Reino Unido, le diagnosticaron una enfermedad y se enfrentó a una difícil elección: someterse a un tratamiento tóxico que implicaba un medicamento de quimioterapia obsoleto o arriesgarse a que el parásito se propagara más. El médico le dijo que si no se trataba, el parásito podría fácilmente devorarle la cara. Verás, la enfermedad que contrajo Pip es rara.
La leishmaniasis es algo poco estudiado. Afortunadamente, ella tenía el mejor tratamiento disponible y la enfermedad se detuvo antes de que fuera demasiado tarde. Es horrible imaginar que en la remota Amazonía, donde esta enfermedad es prolífica, las víctimas no tendrían más opción que soportar el dolor y simplemente sucumbir a la enfermedad. Un críptido amazónico, el jaguar de agua o la ninfa del tapir, es un ser mítico que deambula por los bosques inundados y los ríos de la cuenca del Amazonas, particularmente en Brasil, Venezuela y regiones circundantes. Se dice que la ninfa del tapir es un depredador anfibio capaz de moverse tanto en la tierra como en el agua. Tiene un cuerpo que recuerda al de un tapir, pero con características de un jaguar, incluidos dientes afilados y un comportamiento feroz. Sin embargo, las leyendas locales sugieren que el tapir iguara tiene la capacidad de transformarse en varios animales, incluidos jaguares, ciervos y tapires. Se cree que esta capacidad de cambiar de forma es una medida de protección que le permite a la criatura proteger a los animales y las vías fluviales del Amazonas de cualquier daño, y a menudo castiga a quienes no respetan o dañan el medio ambiente. Algunas historias describen al tepiriguara como un espíritu guardián que vigila la selva tropical, mientras que otras lo describen como una entidad más malévola capaz de dañar a personas inocentes. Sea lo que sea esta criatura, su existencia aún se debate a día de hoy. Neodinosaurios en la cuenca del Amazonas. Una de las supuestas criaturas que residen en el Amazonas son los neodinosaurios. Estas supuestas criaturas, a menudo descritas como parecidas a los dinosaurios prehistóricos, han sido reportadas en las densas selvas de Brasil, Colombia y otras partes de América del Sur. Ahora bien, ¿qué es exactamente un neodinosaurio? Este término se refiere a avistamientos de criaturas que parecen notablemente similares a los dinosaurios, particularmente saurópodos y terópodos, que se creía que se extinguieron hace millones de años. Las leyendas de estas criaturas incluyen descripciones de grandes reptiles bípedos con cuellos y colas largas, a menudo avistados cerca de ríos y lagos. Un relato notable involucra a una criatura parecida a un Chemptosaurus, supuestamente vista por un cazador local a lo largo del río Perus. Desafortunadamente, a pesar de numerosos relatos y supuestos avistamientos, no hay evidencia científica concreta que informe de la existencia de tales criaturas. Los investigadores continúan investigando estos informes, a menudo encontrando desafíos debido a la naturaleza densa y remota de la selva amazónica. La mayoría de los avistamientos de dinosaurios neo en la Amazonía no están respaldados por evidencia concreta, pero el hecho de que no hayamos explorado la totalidad de la Amazonía mantiene viva la posibilidad de la existencia de estas criaturas. El animal más amigable del mundo. Solo hay una razón por la que los capibaras son misteriosos. De alguna manera, estas criaturas se llevan bien con la mayoría de los animales. Son nativos de las selvas tropicales de América del Sur, particularmente en la cuenca del Amazonas. Pesan hasta 175 libras y miden alrededor de 2 pies de alto hasta los hombros, lo que los convierte en el roedor más grande del mundo. Su cuerpo tiene forma de barril con patas cortas y robustas, y tienen una apariencia distintiva, con ojos, orejas y fosas nasales posicionadas sobre sus cabezas, lo que les permite mantener la mayor parte de su cuerpo sumergido mientras respiran y observan a los depredadores. Los capibaras son animales semiacuáticos, bien adaptados a sus hábitats acuáticos. Son excelentes nadadores, gracias a sus pies parcialmente palmeados, y pueden contener la respiración bajo el agua hasta 5 minutos, lo que los hace expertos en evitar depredadores como jaguares, caimanes y anacondas. También son animales muy sociales, que suelen vivir en grupos que pueden variar de 10 a 30 individuos. Estos grupos están liderados por un macho dominante con otros miembros, incluidas las hembras y sus crías. Si bien la ciencia considera a los caimanes y anacondas como sus depredadores, hay muchas fotos que muestran a los capibaras con todo tipo de animales diferentes, desde gatos, perros y tortugas, hasta depredadores de ápice como los caimanes. Verá, los capibaras son generalmente tranquilos y gentiles. Su tamaño les permite no sentirse inmediatamente amenazados y tienen un carácter naturalmente agradable y social. Por esta razón, los capibaras son una de las criaturas más amigables y tranquilas del planeta. Una serpiente gigante mítica. Una de las criaturas que los criptozoólogos esperan encontrar
Es una serpiente de 60 metros de largo conocida como la madre del agua, o, en el idioma local, la Yakomama. Se dice que esta legendaria serpiente gigante vive en la cuenca del río Amazonas, y si se demuestra que es real, podría ser la serpiente viva más grande del mundo. La Yakomama se representa como un ser poderoso con un cuerpo grueso y musculoso, a menudo de color verde oscuro o marrón, que lo ayuda a camuflarse a la perfección en la exuberante selva tropical del Amazonas. La historia cuenta que un par de ojos rojos grandes y brillantes te alertarán de la presencia de la Yakumama. Aunque la Yakumamama es una criatura monstruosa que los criptozoólogos esperan encontrar, para las comunidades indígenas del Amazonas, esta serpiente gigante representa algo más. Se la considera la madre de toda la vida acuática y se cree que tiene el poder de controlar los cuerpos de agua como ríos y lagos. La Yakumama puede causar tormentas, inundaciones y todo lo relacionado con el río. Según la leyenda, la serpiente es la madre de la vida acuática, pero también puede absorber cualquier cosa que se encuentre a 100 pasos, desde peces y pájaros hasta pequeños mamíferos. Durante mucho tiempo, los investigadores han estado tratando de encontrar un rastro de esta monstruosa serpiente. Varias expediciones han intentado encontrar evidencia de la Yakumama, pero ninguna de ellas ha regresado con resultados definitivos. Algunos teóricos sugieren que estas leyendas podrían estar inspiradas en criaturas reales, aunque no tan enormes, como la anaconda verde o incluso la prehistórica boa tatana, una serpiente gigante que se sabe, a partir de registros fósiles, que existió hace millones de años. De vez en cuando, sin embargo, aún resurge el avistamiento de esta criatura, lo que mantiene viva la existencia del Yakumama. Antiguos petroglifos en el corazón de la selva amazónica. En 2023, una sequía afectó la cuenca amazónica de Brasil, y con el retroceso del agua, se revelaron los secretos de la selva tropical. El bajo nivel del agua en el lecho del río cerca de Manaus reveló grabados que los científicos creían que tenían entre 1000 y 2000 años de antigüedad. Es posible que estas caras te parezcan emoticones o emojis modernos, pero en realidad fueron talladas y creadas por personas que vivieron en la selva amazónica hace más de un milenio. Estos antojos representan rostros humanos, animales y símbolos que parecen representar el agua. El sitio, ubicado donde el río Negro se encuentra con el río Amazonas, solo había sido expuesto una vez antes, durante una sequía similar en 2010, lo que hace que esta rara sequía sea una oportunidad única para examinar los petroglifos. Los investigadores afirman que estos patrones se conocen localmente como carretas o caritas. Se cree que fueron creadas por pueblos precolombinos que habitaron la región. Hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio qué personas o grupos las crearon. Los grabados incluyen características únicas, como rostros con cabezas cuadradas y rasgos faciales variados, lo que sugiere diferentes expresiones o significados. Algunas tallas están acompañadas de ranuras que pueden haber sido utilizadas como piedras de afilar por los antiguos habitantes para afilar herramientas. Es probable que haya más de estas carretas escondidas en la exuberante selva tropical del Amazonas, esperando ser descubiertas. Estas pequeñas caras pueden parecer simples para nosotros, pero solo podemos imaginar lo que significan. Los investigadores notaron que algunas de estas cabezas eran cuadradas. Algunas presentaban bocas o narices, mientras que otras no. Estas decisiones pueden ser arbitrarias, pero es posible que estos dibujos revelen las emociones y la forma de vida de las personas que los crearon. Las anguilas eléctricas de la Amazonia. Las criaturas más fascinantes del mundo son las que pueden producir electricidad, animales electrogénicos. Puedes contar el número de estos animales con una mano. El más fuerte de ellos, la anguila eléctrica. La fuerza de la electricidad varía de una especie a otra, y recientemente los investigadores descubrieron la especie con el voltaje más potente entre estas criaturas, la Electrophorus voltae, una especie de anguila eléctrica que puede producir hasta 860 voltios. Esta criatura, que reside en la cuenca del Amazonas, tiene la descarga eléctrica más potente jamás registrada en un animal. A pesar de que se las llama anguilas, las anguilas eléctricas no son verdaderas anguilas, sino más bien un tipo de pez cuchillo. Su electricidad no es algo que utilicen únicamente para depredadores o presas. Su descarga también es útil para la navegación y la comunicación. Probablemente te estés preguntando qué pasaría si una anguila eléctrica te da una descarga eléctrica.
ya que es bastante raro que los humanos caigan víctimas de estas criaturas. Sin embargo, hay algunos casos documentados. Una sola descarga eléctrica de estas criaturas es suficiente para que una persona se ahogue, incluso en aguas poco profundas. Múltiples descargas, eso es una insuficiencia respiratoria o cardíaca garantizada, que eventualmente conduce a la muerte. Es asombroso cómo hasta el día de hoy seguimos descubriendo nuevas especies en el Amazonas. De hecho, en 2017, los científicos descubrieron una nueva especie amazónica cada 2 días. Lamentablemente, a medida que cada vez más áreas silvestres se convierten en tierras de cultivo, la pérdida de hábitat podría llevar a estas especies a la extinción antes de que podamos saber siquiera de su existencia. La selva amazónica es realmente un lugar asombroso. El coloso de los Apeninos. Mientras el dron capturaba esta imagen, cualquiera que lo mirara directamente debe haberse sentido intimidado. Pero hay una historia detrás de ella. Hace mucho, mucho tiempo, los Apeninos entraron en batalla con los latinos, y afortunadamente para ellos, Eneas y sus hombres derrotaron a los latinos en una de las primeras victorias de los primeros romanos. En medio de flechas voladoras y hombres que gritaban, los latinos depusieron sus armas y fueron capturados por el ejército de Eneas, mientras el padre Apenino observaba. Desde entonces, la cordillera de los Apeninos aparentemente ha tenido vida propia. Para celebrar la victoria, Giambologna, un escultor renacentista del siglo XVI, hizo su propia magia al darle un rostro al padre Apenino en los jardines de Villa di Pratolino. Cuando uno mira hacia arriba al coloso, la figura sobrehumana no solo es imponente, sino amenazante, como si desafiara a los visitantes a poner en peligro su territorio. Elevándose 35 pies hacia el cielo, la escultura colosal se eleva sobre todos los que se ponen a su sombra, como si todo lo que rodea al Gran Padre estuviera a merced absoluta de su poder. Retrata a los Apeninos como un guardián antiguo y marchito. La escultura parece hecha de manera inhumana, como si los dioses que velan por el propio Eneas hubieran elegido crear al hombre a partir de la montaña. Pero como el padre Apenino no está representado en obras de arte antiguas, se ha especulado que Giambologna probablemente se inspiró en el titán Atlas, al darle un rostro a las montañas. Este hecho se mantendrá a menos que se descubra una obra de arte que represente al padre Apenino en el futuro. Esqueletos humanos. Un dron capturó imágenes de una tumba que contiene los restos momificados de 72 esqueletos. Se cree que estos restos pertenecen a la sociedad guanche, una civilización prehispánica perdida que habitó las Islas Canarias. El asombroso hallazgo incluye 62 esqueletos adultos y 10 recién nacidos, lo cual es especialmente significativo. Los restos fueron encontrados en el barranco de Guiadeque, una zona remota en la isla de Gran Canaria, que forma parte de las Islas Canarias españolas. Los expertos han confirmado el descubrimiento y lo han relacionado con la civilización guanche, debido a que la cueva en la que se encontraban data de entre el 8000 y el 1000 después de Cristo. Durante ese período, se pensaba que los guanches eran los habitantes originales de las Islas Canarias, y algunos historiadores creen que pudieron haber viajado hasta allí desde el norte de África. Los historiadores sostienen que los guanches fueron absorbidos étnica y culturalmente por los colonizadores españoles cuando estos tomaron control de las islas. Aunque en Gran Canaria existen otras cuevas funerarias similares, los arqueólogos no han podido examinar muchas con características como las de esta tumba, principalmente debido al descubrimiento de los restos de los recién nacidos, algo que no se había incluido en hallazgos anteriores hasta hace muy poco tiempo. Este descubrimiento ha permitido a los arqueólogos confirmar que los enterramientos rupestres de este tipo también pueden contener restos de recién nacidos. Durante la excavación, los arqueólogos también encontraron sudarios funerarios tradicionales, hechos de fibras vegetales y piel de animales. Estos hallazgos proporcionan una visión más completa de las prácticas funerarias de los pueblos prehispánicos de las Islas Canarias, demostrando que todos se preparaban de manera similar para las ceremonias de entierro. Este descubrimiento no solo añade una nueva dimensión a nuestro conocimiento sobre los guanches, sino que también subraya la importancia de seguir explorando y estudiando estas antiguas civilizaciones. Gunung Padang. En la isla indonesia de Java, a unos 120 kilómetros de Yakarta, se encuentra un lugar rodeado de misterio y leyendas. La respuesta a un gran enigma está enterrada en una montaña que, potencialmente,
podría obligar a la humanidad a repensar toda nuestra historia conocida. Esto nos lleva a cuestionarnos si hay pruebas de una civilización antigua aquí, una tan avanzada que fue capaz de crear la mayor maravilla antigua del mundo. Sin embargo, esta civilización sería tan antigua que cualquier registro de su existencia se perdió miles de años antes de que los egipcios pensaran siquiera en construir su primera pirámide. Gunung Parang es un sitio arqueológico que no se parece a ningún otro, pero está lleno de misterio y enigmas. Los lugareños creen que las rocas aquí emiten una energía especial, como un tipo de magnetismo único. Se dice que algunas de las rocas en este sitio producen sonidos musicales cuando se golpean en el lugar correcto. Y si se golpean simultáneamente, se puede iniciar un verdadero concierto musical. Este fenómeno ha fascinado a los visitantes y estudiosos por igual. Sin embargo, el mayor misterio de este sitio radica en la teoría sobre lo que hay debajo de su superficie. Algunos arqueólogos creen que la montaña misma fue construida por manos humanas. Afirman que era una enorme tumba, erigida con rocas volcánicas a lo largo de siglos, por muchas generaciones de personas. Además, sostienen que tienen evidencia que sugiere que los humanos podrían haberla construido hace hasta 20.000 años. Si esta teoría es correcta, esto evidentemente haría que la montaña sea más de 10.000 años más antigua que las pirámides egipcias. Y esa posibilidad es simplemente alucinante, desafiando todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas y su capacidad para realizar grandes construcciones. La historia de Gunung Parang sigue siendo un capítulo abierto en el vasto libro de la historia humana, esperando ser descifrado y comprendido completamente. Encuentro cercano con un tiburón. Verá, los drones siempre vienen al rescate, especialmente de las formas más inesperadas. La vida del surfista profesional Matt Wilkinson pasó ante sus ojos, pero nunca la vio venir. Un dron capturó a un gran tiburón blanco volando en círculos a centímetros de la tabla de Wilkinson antes de alejarse rápidamente en una parte de un sistema de alerta de tiburones australiano. Nadie sabe por qué el tiburón decidió dejar a Wilkinson en paz, pero según los funcionarios, el tiburón podría haber sido disuadido de atacar a Wilkinson por el toque desconocido de una cuerda de la pata en su hocico o el ruido del dron en lo alto. Lo más aterrador fue que Wilkinson nunca vio al tiburón mientras remaba con su tabla, pero escuchó una aleta o cola romper la superficie del agua durante el surf recreativo en la ciudad turística de Balena. Después de escuchar el sonido de la cola del tiburón, según él, miró hacia atrás, pero no vio nada, así que continuó surfeando. Momentos después, Wilkinson escuchó el dron que transmitía una advertencia grabada de que un tiburón peligroso estaba cerca y que todos debían abandonar el agua. La primera vez que vio al tiburón fue cuando vio las imágenes del dron en la playa. Cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba el tiburón, se asustó más de lo que hubiera estado si realmente lo hubiera visto cerca de él. Al final, Wilkinson pudo bromear sobre el tiburón cambiando de opinión porque olió su dedo maloliente. Cocodrilo agarra dron. Después de que circularan algunos videos en línea, podemos estar de acuerdo en que a los cocodrilos y caimanes no les gustan los drones en absoluto. En uno de los videos virales, se puede ver a un caimán cerrando sus mandíbulas alrededor de un pequeño dron en Florida. Mientras el dron se cierne sobre el caimán, lo derriba, sorprendiendo nuevamente a los espectadores asustados. Este video rápidamente ganó popularidad debido a la reacción inesperada del caimán y la destrucción del dron. En otra ocasión, Dane Hurst, un operador de cámara de la Australian Broadcasting Corporation, estaba filmando un documental sobre el 50 aniversario de la prohibición de la caza de cocodrilos en el territorio del norte. Durante la filmación, uno de los cocodrilos también derribó un dron. Fue como si el cocodrilo no estuviera del todo listo para este primer plano, ya que agarró un dron del cielo mientras intentaba filmarlo. Este incidente demuestra que este cocodrilo es un depredador experimentado, porque antes de que Hurst se diera cuenta, su cámara era comida de cocodrilos. La habilidad del cocodrilo para detectar y atacar el dron muestra su agudeza como cazador. Estos incidentes han desatado controversias sobre filmar animales salvajes con drones, ya que algunos dicen que es peligroso para los animales, mientras que otros creen que no es tan complicado. La interacción respetuosa y responsable con el entorno natural es esencial para minimizar riesgos y preservar la armonía entre la tecnología y la naturaleza. Cascada de lava en el océano.
Imagina la impresionante vista de un torrente de lava brotando del majestuoso volcán Kilauea de Hawái, fluyendo lentamente hacia el vasto océano Pacífico. Alucinante, ¿verdad? Este espectáculo natural fue capturado en imágenes increíbles por un dron, que nos proporcionó una vista sin precedentes de esta cascada de lava que de repente comenzó a ofrecer un espectáculo deslumbrante. Este fenómeno se encuentra en el delta de lava de Kamakuna, una región fascinante dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, y comenzó después de que varios acres de tierra se derrumbaran el 31 de diciembre de 2016, marcando el inicio de un evento natural sin igual. Gracias al talentoso camarógrafo Warren Finns, ahora podemos disfrutar de diferentes ángulos del impresionante flujo de lava, todos capturados desde el área de visualización legal designada. Durante la filmación, Finns observó a dos intrépidos excursionistas que aparecen destacados en el video mientras caminaban peligrosamente cerca del borde del flujo de lava, ajenos al peligro inminente. Luego, en un giro dramático de los acontecimientos, los excursionistas se vieron obligados a trepar rápidamente para ponerse a salvo cuando una parte del fondo del acantilado colapsó en el océano. Segundos después, una explosión del mar arrojó escombros al área del acantilado donde habían estado parados momentos antes, añadiendo un elemento de peligro y emoción a una escena ya de por sí impresionante. Encuentros aterradores con extraños. Las GoPro han brindado una gran oportunidad para que los exploradores urbanos muestren lo que hacen fácilmente sin tener que llevar una cámara voluminosa a donde quiera que vayan. Estas pequeñas cámaras portátiles y de alta calidad permiten capturar momentos emocionantes y compartirlos con una audiencia global a través de plataformas en línea. Sin embargo, esto también resulta en varios encuentros aterradores, especialmente cuando alguien está en una propiedad donde se supone que no debe estar. Uno de los incidentes más notables ocurrió con Mike, del canal All Around Lifestyle, en el año 2015. Durante una de sus exploraciones, Mike puso un pie en lo que pensaba que era un elevador de granos abandonado. El lugar estaba oscuro y definitivamente espeluznante, con una atmósfera que podría poner los pelos de punta a cualquiera. A pesar de lo inquietante del entorno, Mike creía que estaba completamente solo con su amigo durante la mayor parte del tiempo. Eso fue, por supuesto, hasta que escuchó voces distantes y finalmente escuchó a alguien gritándole desde algún lugar dentro del ascensor. Los dos se pusieron inmediatamente en alerta máxima, con el corazón latiendo rápidamente por la adrenalina y el miedo. Luego, en un intento de aclarar la situación, gritaron para preguntar si podían explorar el lugar. La voz respondió con un no increíblemente enojado, resonando con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Ante esta respuesta, se marcharon rápidamente después de eso, sin saber si se trataba de algún tipo de negocio de drogas o si estaba pasando algo más turbio. De cualquier manera, ninguno de los dos quería verse atrapado en esa aterradora situación. La experiencia les sirvió como un recordatorio de que, aunque la exploración urbana puede ser emocionante, también puede ser peligrosa y llena de incertidumbres. La voltereta hacia atrás que desafía a la muerte. Sobre el cañón Kelly McGarry, es un nombre que muchos de los que miran quizás no reconozcan, pero aquellos que son partidarios de la escena del ciclismo extremo, definitivamente lo harán. Es uno de los mejores de todos los tiempos realizando acrobacias en bicicleta, y sus travesuras son populares en todo el mundo. Este video muestra solo una de esas acrobacias locas, una voltereta hacia atrás sobre un cañón de 72 pies que lo mataría por completo si lo encontrara. Poder acoplar una GoPro a una bicicleta como esta realmente ha revolucionado el mundo de los deportes extremos. Permite una visión en primera persona de la vida de los temerarios, ya que a la mayoría de la gente nunca se le ocurriría intentar algo tan aterrador como esto. Solo las personas más locas que buscan la mayor adrenalina llegarían tan lejos, pero otras personas viven las imágenes publicadas en línea y pueden ver lo aterrador que sería andar en esa bicicleta. Lamentablemente, Kelly McGarry murió hace varios años debido a un paro cardíaco, pero su legado sigue vivo en el mundo del BMX y el ciclismo deportivo. Incluso hoy en día la gente continúa viendo los videos que publicó y los eventos en los que participó, porque hay muy pocos que alguna vez serán tan hábiles como él. Simplemente demuestra el legado duradero que el infierno tiene en todo el mundo. Hombres esquivan el tren entrante.
La mayoría de la gente ha oído hablar del salto de tren, también conocido como hacer autostop, ya que se ha convertido en una actividad increíblemente popular entre los buscadores de emociones en todo el mundo. Esta práctica consiste en subirse a un tren en movimiento sin autorización y viajar de manera clandestina. Sin embargo, recientemente una actividad similar pero mucho más peligrosa ha estado apareciendo en el centro de atención. Esto se conoce como esquivar trenes, y es exactamente lo que parece. Las personas se paran justo encima o al lado de una sección de las vías del tren, generalmente dentro de un túnel oscuro o una cueva, para que no queden atrapadas de antemano. Luego, esperarán a que se acerque un tren y en el último segundo saltarán fuera del camino para evitar ser aplastados por los varios miles de libras de metal que se dirigen directamente hacia ellos. Este es uno de los deportes de emoción más peligrosos del mundo y nunca debería replicarse, sin importar las circunstancias. Neil Manley, sin embargo, decidió llevar esta peligrosa actividad al extremo. Su experiencia al esquivar trenes y el video que la documenta es bastante aterradora. En el video, se pueden ver varias situaciones en las que estuvo a punto de no salir del camino a tiempo, lo que habría terminado en una muerte inmediata. En una de las escenas más escalofriantes, se observa cómo el tren pasa tan cerca de él que parece haberlo rozado. Hubo varios momentos en los que los espectadores contuvieron la respiración, temiendo lo peor. Sin embargo, las posibilidades de sobrevivir a un atropello por un tren son casi nulas. Precisamente por eso, estos buscadores de emociones se involucran en actividades de alto riesgo como esta. En conclusión, aunque el salto de tren ya es una actividad peligrosa, esquivar trenes lleva este riesgo a un nivel completamente nuevo y extremadamente mortal. La historia de Neil Manley sirve como un recordatorio escalofriante de los peligros asociados con este deporte extremo y subraya la importancia de evitar cualquier intento de replicarlo. Encuentros reales de tropas. Estados Unidos ha estado trabajando durante un tiempo increíblemente largo con una amplia variedad de otros países en un intento de poner fin a las horribles actividades del grupo terrorista conocido como ISIS. En este vídeo, se puede ver a un grupo de soldados infiltrándose en un país donde se sabe que residen miembros de ISIS y todos llevan cámaras GoPro configuradas para registrar su punto de vista individual. Es sombrío, pero esto es para que si alguno de los soldados muere durante la pelea, se pueda recuperar la GoPro para ver exactamente cómo cayó. Las cámaras también se pueden tomar de soldados exitosos para mostrar a los reclutas más nuevos lo que se hizo bien. Este metraje es escalofriante porque muestra la verdad de la guerra, que es algo que la mayoría de la gente en el mundo no quiere ver. La guerra es algo terrible y aterrador, y aunque es necesaria una lucha contra ISIS, la mayoría todavía preferiría tener a sus soldados en casa sanos y salvos. Lobo versus perro de caza. Cuando la gente piensa en una pelea entre un lobo y un perro de caza, probablemente cree que el lobo lo va a pasar fácil. Son mucho más grandes, mucho más fuertes y mucho más acostumbrados a la naturaleza de matar o morir que conlleva vivir en la naturaleza. Sin embargo, ese no fue el caso cuando Elkhound Clara, de 4 años, fue atacada por 2 lobos mientras cazaba alces en Suecia. Clara llevaba un chaleco protector que sostenía una cámara GoPro que permitió a los propietarios ver el vídeo cuando regresó a casa. El chaleco también estaba equipado con acero para protección contra los ataques de los lobos, lo que ayudó a Clara a sobrevivir al ataque de aproximadamente 10 minutos. Al final, no gozaba de muy buena salud, pero sobrevivió y fue llevada de inmediato a un veterinario para recibir cirugía y medicamentos para sus lesiones. Tuvo mucha suerte de llevar ese chaleco ese día, porque las imágenes muestran claramente que esos 2 lobos eran mucho más de lo que ella podía manejar. Elkhound Clara no solo tuvo que enfrentarse a la ferocidad de los lobos, sino que también demostró una resistencia y valentía extraordinarias al soportar un ataque tan prolongado. Mientras los lobos intentaban morderla y derribarla, el chaleco protector con acero absorbía gran parte del impacto, aunque Clara aún sufrió heridas significativas. Los dueños de Clara, al ver el vídeo, quedaron impresionados y agradecidos por la tecnología que les permitió entender lo que había sucedido. La intervención rápida de los veterinarios fue crucial para salvar la vida de Clara, administrándole los cuidados necesarios para tratar sus múltiples lesiones. Este incidente subraya la importancia de utilizar equipos de protección adecuados para los perros de caza
que se enfrentan a los peligros de la naturaleza. La historia de Clara es un testimonio de la increíble capacidad de supervivencia y la lealtad inquebrantable de los perros, que a menudo arriesgan sus vidas en situaciones peligrosas. Misteriosos animales no identificados, como se ven al comienzo del video cuando hablamos de ese loco salto hacia atrás. Uno de los usos más populares de las GoPros es sujetarlas a una bicicleta para grabar un recorrido. No es necesario ser un experto en BMX para hacer esto. Sin embargo, un hombre que opera un canal de YouTube estaba grabando su paseo en bicicleta como de costumbre porque le gusta poder ver las imágenes del día. Lo que no esperaba, sin embargo, era entrar en contacto con una criatura que nadie había visto antes. Lo describió como una especie de híbrido de perro y mono, que pudo detectar en los árboles encima de él antes de pasar en bicicleta. La criatura es difícil de identificar porque iba en bicicleta muy rápido y no se detuvo para mirarla bien, pero es seguro decir que si fuera un mono normal, el hombre de la bicicleta no habría estado tan aterrorizado. Parecía realmente asustado considerando que volvió a subirse a su bicicleta e intentó alejarse lo más rápido posible. Hay muchos que creen que este vídeo es una especie de engaño, pero parece increíblemente realista por lo que se puede discernir en el vídeo. No hay cortes o empalmes obvios y no parece que la criatura haya sido agregada. Mujeres atrapadas en una tirolesa defectuosa. Si nunca has podido participar en ningún tipo de evento de tirolesa, definitivamente te estás perdiendo una experiencia emocionante y única. Este tipo de actividad no solo te permite disfrutar de la adrenalina, sino que también te ofrece la oportunidad de sobrevolar paisajes impresionantes desde una perspectiva completamente nueva. Si no tienes miedo a las alturas, puede ser un pasatiempo increíblemente divertido sobrevolar lugares hermosos, mirándolos con el conocimiento de que estás perfectamente seguro con tu arnés y equipo de protección. Desafortunadamente, para una mujer que trabaja para un canal de YouTube, su aventura en tirolesa no salió tan bien como lo había planeado. Durante su recorrido, llegó a una sección de la cuerda que parecía estar preocupantemente anudada. Al intentar mover su mosquetón sobre esta sección problemática, descubrió que no se movía en absoluto, quedando atascada en medio del trayecto. La situación se complicaba aún más por el hecho de que el camino de regreso también parecía peligroso, considerando que era completamente cuesta arriba y tendría que moverse mano a mano para regresar al área de lanzamiento. Además, existía la posibilidad de que los encargados del otro lado no pudieran verla y enviaran a otra persona mientras ella intentaba regresar, lo cual podría haber resultado en un accidente. Debido a esta combinación de factores, hizo algo que la mayoría nunca hubiera soñado. Con una valentía impresionante, se descolgó de la tirolesa y saltó al vacío. Afortunadamente, ella usaba un paracaídas específicamente en caso de situaciones como esta, pero aún así, debe haber sido aterrador tener que tomar una decisión tan drástica y arriesgada. Esta experiencia debe haber sido una mezcla de miedo y alivio, y sin duda alguna, una historia que contar por el resto de su vida. Accidente de ala delta. El ala delta se ha convertido en un deporte bastante popular en los últimos años, especialmente el ala delta en pareja, donde un principiante puede volar con un profesional. Este deporte ofrece una experiencia emocionante y única, permitiendo a las personas sentir la libertad de volar como un pájaro. Incluso los profesionales a veces se equivocan. Sin embargo, como muestra este aterrador video, un hombre estaba realizando su primera excursión en ala delta y, por lo tanto, realmente no conocía ninguna de las precauciones de seguridad. Antes del vuelo, le informaron sobre ellas y le dijeron que su socio cubriría la mayor parte del trabajo, asegurando así una experiencia segura. Pero de alguna manera, se pasó por alto un paso muy crucial. Nunca estuvo atado al arnés de seguridad, lo que significaba que si alguna vez soltaba la barra, caería al suelo desde una gran altura. El profesional notó este error en el aire e inmediatamente inició el descenso, que afortunadamente terminó sin que nadie resultara herido. Aún así, es probable que el hombre, debido a esta experiencia tan angustiante, no vuelva a volar en ala delta en el corto plazo. Este incidente resalta la importancia de seguir siempre todos los protocolos de seguridad y verificar cada equipo antes de cualquier vuelo para evitar accidentes graves. Ciudad antigua escondida en la selva amazónica. Recientemente, los arqueólogos han realizado un descubrimiento asombroso en las profundidades de la selva amazónica.
una extensa red de ciudades antiguas que datan de hace aproximadamente 2500 años. Este hallazgo revolucionario está transformando nuestra comprensión de la historia de la región. Durante mucho tiempo, se creía que el Amazonas estaba escasamente poblado por tribus nómadas, pero esta nueva evidencia sugiere una realidad muy diferente. Ahora sabemos que el Amazonas ha sido moldeado durante milenios por civilizaciones antiguas altamente desarrolladas. Estas ciudades, ubicadas en lo que hoy conocemos como el Valle Upano de Ecuador, no eran simples asentamientos, sino verdaderos centros urbanos que albergaban a miles de personas. Los sitios arqueológicos revelan una sofisticación sorprendente, con complejos ceremoniales elaborados, sistemas avanzados de gestión del agua y claras evidencias de prácticas agrícolas extensivas. La longevidad de esta civilización, que prosperó por más de 1000 años, impacta profundamente. Su huella en el paisaje amazónico desafía la idea de una selva intacta antes de habitantes recientes. En cambio, revela una región moldeada por el hombre desde la antigüedad, rica en historia y cultura. Este hallazgo no solo altera nuestra visión del pasado amazónico, sino que también cuestiona la relación humano-ecosistema. ¿Cómo lograron estas civilizaciones prosperar en un entorno tan complejo? ¿Qué podemos aprender de su gestión de recursos y planificación urbana? Sin duda, este descubrimiento abre nuevas vías para la investigación arqueológica y antropológica en la Amazonía. 24 movimientos de tierra antiguos desconocidos. Se han detectado 1924 movimientos de tierra antiguos en la Amazonia, y podrían quedar 10.000 más sin descubrir. Los arqueólogos han hecho un descubrimiento sorprendente en la selva amazónica. Ahora, lo que es alucinante es que no 100, sino la asombrosa cantidad de 10.000 más, podrían estar aún ahí fuera en la Amazonia, esperando ser descubiertos. Este descubrimiento solo fue posible gracias a la tecnología que se nos ha puesto a disposición recientemente, tecnología avanzada como el LIDAR. A través de ella, podemos penetrar el denso dosel del bosque e identificar estructuras ocultas. Estos movimientos de tierra incluyen formas geométricas como zanjas anulares, geoglifos, estanques y pozos. Es probable que estos tengan varios propósitos, incluidas funciones ceremoniales, sociales y defensivas. Los hallazgos sugieren que hasta ahora se han descubierto menos del 10% de estas estructuras, incluido el hecho de que la Amazonia puede ser una de las regiones más ricas arqueológicamente del mundo, a pesar de la falta de hallazgos arqueológicos significativos en la naturaleza. Ahora, estos movimientos de tierra revelaron mucho sobre las personas que vivieron por primera vez en la Amazonia. Los investigadores encontraron una correlación significativa entre la ubicación de los movimientos de tierra y la presencia de especies de árboles domesticados como el cacao y las nueces de Brasil. La presencia de movimientos de tierra cerca del cacao y las nueces significa que es probable que los antiguos amazónicos cultivaran los árboles ellos mismos. Esto desafía la visión de larga data de la Amazonia como una naturaleza prístina, mostrando en cambio que ha sido moldeada significativamente por la intervención humana durante milenios. 4 niños encontrados en la selva tropical. Después de 40 días, 13.9411, estas son las edades de 4 niños cuando se perdieron en el Amazonas el 1 de mayo de 2023. Como estos números no superan los 15, uno pensaría que no tendrían ninguna oportunidad contra la dura naturaleza amazónica. Sin embargo, de alguna manera ocurrió un milagro. Todo comenzó cuando un pequeño avión se estrelló en la selva colombiana. Los adultos en la aeronave sucumbieron, pero los niños resultaron sorprendentemente ilesos. Sin embargo, sobrevivir al accidente fue solo el comienzo. Sin nadie en quien confiar, los niños se vieron obligados a mantenerse con vida en la Amazonia mientras esperaban que llegara ayuda. Afortunadamente, eran miembros de un grupo indígena y probablemente se les enseñó a valerse por sí mismos en la selva. Consiguieron mantenerse comiendo mandioca, harina y frutas. Encontraron y construyeron refugios improvisados utilizando la vegetación. Mientras los niños hacían lo mejor que podían para sobrevivir, se llevó a cabo una campaña de búsqueda que duró 40 largos días. Al final, la campaña, en la que participaron 150 soldados, perros de rescate y voluntarios locales, finalmente llegó a su fin cuando se encontró a los jóvenes. El descubrimiento de los niños,
después de una extensa búsqueda, trajo alivio y alegría a la nación, y el presidente colombiano Gustavo Petro calificó su supervivencia como un ejemplo de supervivencia y una historia que permanecerá en la historia. Nueva especie de anaconda gigante. Los científicos han descubierto una nueva especie de anaconda gigante en la Amazonia ecuatoriana dentro del territorio indígena Guaorani. Esta especie recientemente identificada, llamada anaconda verde del norte, se destaca por su inmenso tamaño. Se dice que algunos ejemplares alcanzan longitudes de más de 6 metros. A pesar de su tamaño, esta especie era sorprendentemente esquiva. Fue necesario que los científicos y los lugareños trabajaran juntos para localizar una de estas enormes serpientes. Pero, ¿en qué se diferencia de otras especies de anaconda? Bueno, es una de las más pesadas y largas de su tipo, con un espécimen que supuestamente mide 21 pies de largo. Ahora, su diferencia con otras especies de anaconda se reduce a su ADN. Los investigadores descubrieron que tiene aproximadamente un 5,5% de diferencia en el ADN mitocondrial, lo que llevó a los científicos a clasificarlo como una especie diferente, una nueva especie extraña. Desde la parte posterior, la cabeza de este perezoso se asemeja a un coco, lo que probablemente inspiró su apodo de perezoso de melena del sur. También conocido como perezoso con cabeza de coco, esta especie se distingue por características anatómicas únicas. Un cráneo notablemente más plano, mandíbulas con una curvatura más pronunciada y pómulos significativamente más anchos en comparación con su pariente norteño, el perezoso de manto del norte. La separación geográfica entre estas dos especies está marcada por el río Río Doce, que actúa como una barrera natural crucial, contribuyendo así a sus distintas trayectorias evolutivas a lo largo del tiempo. Dado que su clasificación como especie independiente es relativamente reciente, los científicos aún tienen mucho que descubrir sobre la biología, comportamiento y ecología de este fascinante mamífero de movimientos pausados. Su reciente descubrimiento abre un emocionante campo de investigación en la biodiversidad amazónica, prometiendo revelar más secretos sobre la adaptación y evolución de la vida en este ecosistema único. Un árbol con hojas del tamaño de un humano. Si cree que en el Amazonas solo los animales son fascinantes, prepárese para sorprenderse. La cocoloba gigantifolia, una especie de árbol recientemente descubierta, desafía nuestra percepción de la flora amazónica con sus hojas de proporciones colosales. Imagine una hoja tan grande como un ser humano adulto. Esta es la realidad de este árbol asombroso. Sus hojas pueden alcanzar la impresionante longitud de 2,5 metros, superando la estatura de un hombre promedio. El árbol mismo se eleva majestuosamente hasta los 15 metros de altura, dominando el dosel de la selva tropical. La historia del descubrimiento de la cocoloba gigantifolia es tan intrigante como el árbol mismo. Aunque los botánicos han estado al tanto de la familia a la que pertenece este gigante verde durante casi 40 años, su clasificación formal como especie única se retrasó debido a desafíos significativos. La densa y a menudo impenetrable naturaleza de la selva amazónica dificultó la obtención de especímenes completos, especialmente las flores y frutos cruciales para la identificación taxonómica precisa. Esta elusividad añadió un aire de misterio a la especie, convirtiéndola en una especie de leyenda botánica entre los científicos durante décadas. Finalmente, después de años de búsqueda y estudio meticuloso, los botánicos lograron recopilar suficiente evidencia para clasificar formalmente a la cocoloba gigantifolia como una especie distinta. Este logro no solo amplía nuestro conocimiento de la biodiversidad amazónica, sino que también subraya la importancia de la perseverancia en la investigación científica. La cocoloba gigantifolia se erige ahora como un testimonio de las maravillas aún por descubrir en las profundidades de la selva amazónica, recordándonos que el reino vegetal puede ser tan asombroso y lleno de sorpresas como el reino animal. Nuevas especies de avispa que se come a sus víctimas. Las avispas comunes ya son temibles, pero imagina una especie que consume a su presa desde el interior. Una auténtica pesadilla hecha realidad. Esto es precisamente lo que hace una especie de avispa recientemente descubierta. Conocida como la avispa vampiro, esta nueva especie, encontrada en la Reserva Nacional Alpaguayo-Mishana, en Perú, ha desarrollado un método de ataque particularmente inquietante contra varios insectos, incluyendo orugas, escarabajos y arañas.
El proceso es tan fascinante como perturbador. La avispa hembra utiliza un órgano especializado llamado ovipositor para inyectar sus huevos directamente en el cuerpo de su víctima. Una vez dentro, las larvas eclosionan y comienzan a alimentarse del huésped vivo, consumiéndolo lentamente desde el interior mientras crecen. Este ciclo de vida parasitario es solo el comienzo de su naturaleza vampírica. Además de usar a sus víctimas como incubadoras vivientes, estas avispas han desarrollado otro hábito igualmente inquietante. Se alimentan de la hemolinfa del huésped, un fluido similar a la sangre en los insectos, para obtener los nutrientes necesarios para el desarrollo de sus propios huevos. Este comportamiento dual de parasitismo y vampirismo subraya aún más la naturaleza depredadora de la especie. La avispa vampiro representa uno de los descubrimientos más intrigantes y al mismo tiempo perturbadores en la biodiversidad del Amazonas. Su estrategia de supervivencia, aunque macabra, es un testimonio de la increíble adaptabilidad y diversidad de la vida en este ecosistema único. Este hallazgo no solo amplía nuestro conocimiento sobre las complejas relaciones depredador-presa en la selva amazónica, sino que también plantea nuevas preguntas sobre la evolución de los comportamientos parasitarios en los insectos. Una criatura que solía considerarse una cryptid hindín. En el pasado, las nutrias gigantes eran consideradas criaturas míticas, cuya existencia era objeto de debate y especulación. Sin embargo, en la actualidad, estas fascinantes criaturas han emergido como uno de los depredadores más imponentes y sorprendentes de la intrincada red ecológica amazónica. Reconocidas como la especie de nutria de mayor tamaño en el mundo, estos majestuosos animales pueden alcanzar longitudes impresionantes de hasta 5,6 pies, lo que equivale a aproximadamente 1,7 metros. Las nutrias gigantes, lejos de ser solitarias, son criaturas sociales que se desenvuelven en grupos familiares conocidos como balsas. Estos clanes acuáticos se pueden observar deslizándose con gracia por las aguas tranquilas y serpenteantes de la densa selva tropical, creando un espectáculo natural verdaderamente cautivador. A pesar de su actual reconocimiento científico, el aura de misterio que rodea a la nutria gigante persiste, alimentada por siglos de leyendas locales que las describían como temibles jaguares de agua o misteriosos lobos de río. Su escasez de avistamientos y características físicas únicas reforzaron su misterio. Con cuerpos esbeltos y patas palmeadas, son nadadoras excepcionales, ágiles y veloces en el agua. Su elusividad las mantuvo como criaturas casi míticas por mucho tiempo. Aunque hemos aprendido mucho sobre ellas, aún queda por descubrir sobre su comportamiento y ecología. Desafortunadamente, las nutrias gigantes están en peligro de extinción. La pérdida de hábitat, contaminación de ríos y caza ilegal amenazan su supervivencia. Esto resalta la urgencia de intensificar esfuerzos de conservación para protegerlas y preservar la biodiversidad amazónica para el futuro. Una ciudad con forma humana. Si no fuera por un dron, nadie habría sabido cómo se ve realmente este pueblo desde arriba, conocido como Centuripe. Debes estar de acuerdo en que una vista de este pueblo parece la de un hombre que ha bebido demasiado en un día. Ya sabes, una de las bellezas de la fotografía aérea es la capacidad de ver lo que es familiar de una manera completamente nueva. Eso fue sin duda cierto para el fotógrafo Pio Andrea Perri, que utilizó su dron para fotografiar su ciudad natal en la isla italiana de Sicilia. El resultado fue una agradable sorpresa que puso a su pequeña ciudad de Centuripe en el mapa. El pequeño pueblo ya era conocido por su riqueza de ruinas romanas y esculturas antiguas raras, pero Perri realmente destacó su geografía. Después de notar su forma inusual en Google Earth, decidió usar su dron y ver qué podía encontrar. Envió su dron lo más alto que pudo y verificó que Centuripe realmente parecía un ser humano. Con sus 5 puntos que se extienden desde una masa central, el diseño del pueblo en realidad crea una forma que parece una persona. Debido a las limitaciones de su dron, Perri necesitaba unir varias fotos para que cupiera todo el pueblo. Cuando publicó los resultados en línea, quedó encantado con la reacción. Las imágenes se volvieron virales y de repente, Centuripe era conocido como el pueblo que parecía un ser humano. Y antes de sumarse a quienes han acusado a Perri de manipular la imagen, una rápida búsqueda en Google Earth aclarará sus dudas. La antigua ciudad fue construida sobre una colina,
lo que le otorgaba una buena posición estratégica. Y sorprendentemente, este increíble diseño data del siglo XVI. Sus calles estrechas y sinuosas conducen a edificios con terrazas, y hoy en día, alrededor de 5.000 personas consideran Centuraip su hogar. Pero, ¿cómo sucedió exactamente esto? La naturaleza, o algunos genios alucinantes, habitaron este lugar en el pasado. Una cosa que sabemos es que la madre naturaleza está llena de sorpresas. Cámaras ocultas del Monte Rushmore, talladas en la sólida pared de granito de un pequeño cañón. Justo detrás de la fila presidencial hay una puerta de 5.5 metros de alto que parece la entrada a una antigua tumba de un faraón egipcio. Cualquiera que cruce el umbral descubrirá una habitación vacía de aproximadamente 23 metros de largo, con un techo de 11 metros de alto, y se preguntará de qué se trata. Pero antes de nada, tomémonos un momento para recordar y reconocer la excelencia de Borglum, el artista que creó la maravilla del Monte Rushmore. En realidad, Borglum había querido que esta cámara incompleta fuera, en esencia, la declaración de su artista, explicando el significado de su escultura, no para las generaciones presentes, sino para las civilizaciones futuras, e incluso para los visitantes interplanetarios miles de años en el futuro. Escribió sobre cómo era tan imposible dejar una carta en el servicio postal mundial sin dirección ni firma, como enviar esa montaña tallada a la historia sin identificación. Y aunque las 4 caras talladas en el Monte Rushmore son reconocibles al instante, incluso para los niños de hoy, Borglum pensó que algún día podrían volverse tan misteriosas como Stonehenge. La idea principal era la preservación eterna de las civilizaciones predecesoras, algo que cada civilización sucesiva tiende a olvidar. Los primeros planes de Borglum para el Monte Rushmore incluían, junto a la cabeza de Washington, una enorme inscripción de 24 por 36 metros, con la forma de la compra de Luisiana, que enumeraría 9 de los acontecimientos más importantes de la historia de los Estados Unidos entre 1776 y 1906. Sin embargo, incluso con el tamaño de fuente más astronómico, el texto no habría sido legible a grandes distancias, y en última instancia, la logística requirió que esa parte de la montaña se utilizara para la cabeza de Lincoln. Borglum abandonó la inscripción y, en su lugar, trazó planes para construir un depósito en las profundidades de la montaña que albergaría algunos de los artefactos y documentos más preciados de Estados Unidos, como la Declaración de Independencia. Imaginó una gran escalera de 240 metros de largo que ascendería al Monte Rushmore y que conduciría a una gloriosa cámara llamada el Salón de los Registros. En esta sala, Borglum quería que se guardaran los registros de las aspiraciones y los logros de las personas, mientras que las paredes albergarían el registro literal de la concepción del país. En julio de 1938, los trabajadores comenzaron a cortar la roca en la pared norte de un pequeño cañón oculto por los rostros presidenciales para construir el santuario estadounidense de Borglum. Sin embargo, un año después de la construcción, el gobierno federal, que cubrió casi todo el costo de la construcción del monumento, tensó las cuerdas de Perseo y ordenó a Borglum que detuviera el trabajo en el salón de registros y concentrara todos sus esfuerzos en completar los perfiles presidenciales. Desafortunadamente, Borglum ni siquiera pudo terminar este último antes de su muerte en marzo de 1941. Sin embargo, a los 73 años, su hijo Lincoln lideró el esfuerzo para terminar la talla de los 4 presidentes. El monumento nacional del Monte Rushmore se consideró completo, aunque el plan final de Borglum y el salón de registros quedaron sin terminar. La puerta al infierno. No de la manera que piensas, pero tal vez similar. Pero antes de que pienses demasiado, esto es lo que capturó el dron. Este espacio en llamas que se siente como un gran incendio abrasador es en realidad un cráter que arde continuamente ubicado en el remoto Turkmenistán. Este lugar fascinante es conocido como la Puerta del Infierno, y se trata de un cráter en un gran yacimiento de gas natural que lleva ardiendo décadas. En caso de que te preguntes cómo empezó a arder, se dice que fue el resultado de la caída de una plataforma petrolífera soviética en el cráter en 1971, tras lo cual un geólogo decidió deshacerse de la plataforma prendiendo fuego al pozo. Desde entonces, las llamas generadas por el gas no han dejado de arder hasta el día de hoy,
mientras que algunos expertos han desmentido la historia del pozo. Estamos seguros de que no se trata de una imagen manipulada. Definitivamente existe. El cráter, que tiene unos 76 metros de ancho, parece un volcán en medio del desierto, y según los que han estado allí, arde con una cantidad tremenda de llamas, como si hubiera mucho fuego ahí abajo. Ya sea de día o de noche, sigue ardiendo, y puedes oír el rugido del fuego si te paras en el borde. Para aquellos que intentaron hacerse demasiado amigos del infierno, el calor se describe como insoportable con miles de pequeñas llamas por todos los bordes y hacia el centro. Además, según los informes, hay dos grandes llamas en el medio en la parte inferior, que es probablemente donde estaba el agujero de la plataforma de perforación para la extracción de gas natural. Este cráter ha atraído la atención de turistas, científicos y exploradores de todo el mundo. A pesar de su lejanía, muchas personas se aventuran a visitar este fenómeno natural, maravillados por la vista imponente de las llamas constantes. Las noches en el desierto ofrecen una vista especialmente espectacular, con el resplandor del fuego iluminando el cielo oscuro. Además, el rugido constante del fuego añade una atmósfera única y casi mística al lugar, haciendo que la experiencia sea inolvidable. También se ha convertido en un punto de interés para los estudios geológicos y energéticos, ya que ofrece una visión única de la combustión natural del gas. En resumen, la puerta del infierno no solo es un fenómeno natural impresionante, sino también un recordatorio de los misterios y maravillas que aún existen en nuestro planeta. Excursionistas desaparecidos. Una de las cosas más hermosas de los drones es la capacidad de ir y ver lugares a los que los humanos nunca podrían llegar con habilidades naturales, haciendo descubrimientos que salvan vidas, literalmente. Estos dispositivos no solo ofrecen una vista aérea impresionante, sino que también permiten acceder a áreas remotas y peligrosas sin poner en riesgo vidas humanas. Este excursionista desaparecido estaría eternamente agradecido al inventor de los drones, ya que fue localizado y rescatado con éxito de un parque después de desaparecer por un tiempo considerable. El hombre de 36 años fue reportado como desaparecido poco después de la 1 de la mañana, en el Parque de la Guerra Civil Mount Hope Church Road, después de separarse de un compañero excursionista alrededor de la medianoche. Su desaparición generó una gran preocupación entre sus seres queridos y el equipo de rescate. Para empeorar las cosas, este excursionista desaparecido no estaba vestido adecuadamente para las temperaturas que cayeron por debajo del punto de congelación, lo que aumentaba el riesgo de hipotermia. Una vez que se informó de la desaparición, el departamento del sheriff activó el equipo de drones y observó al excursionista desaparecido en el bosque justo antes de las 6 de la mañana. Es decir, después de aproximadamente 5 horas de búsqueda intensa. El dron fue realmente un salvavidas que trajo de vuelta a un excursionista perdido sin estrés, demostrando una vez más la importancia y eficacia de esta tecnología en situaciones de emergencia. Un pueblo de 1000 años de antigüedad. Un pequeño dron capturó las imágenes térmicas de un pueblo nativo americano llamado Blue Jay en Nuevo México, revelando estructuras nunca antes vistas a los arqueólogos, lo que ha generado una gran expectación en la comunidad científica. Sin embargo, esta no es la primera vez que se descubre este asombroso pueblo. Los arqueólogos lo identificaron por primera vez en la década de 1970 y determinaron que tiene 1000 años de antigüedad, lo que subraya su importancia histórica. Ubicado a 43 millas al sur del Cañón Chaco, el pueblo contiene 60 casas de pueblos indígenas alrededor de lo que alguna vez fue un gran manantial, fuente vital de agua en la región árida. Si bien todos tenemos curiosidad por saber de qué se trata el pueblo, las ruinas están enterradas en arenisca que llega desde los acantilados cercanos y oscurecidas por la vegetación, lo que ha dificultado su estudio completo. Solo se han estudiado parcialmente, lo que deja mucho por descubrir sobre su estructura y función. Además, las imágenes pueden haber revelado una kiva, una estructura circular subterránea utilizada para ceremonias y reuniones en Blue Jay, un hallazgo que sería significativo allí, porque el pueblo carece de las grandes casas monumentales y las kivas subterráneas que se encuentran típicamente en los sitios de los pueblos de la era del Chaco. Este descubrimiento podría cambiar nuestra comprensión de la vida y las prácticas ceremoniales de los pueblos nativos en esta región. A medida que pase el tiempo,
Los arqueólogos descubrirán más sobre este descubrimiento, pero por ahora, nos centraremos en la maravilla arqueológica del antiguo pueblo, esperando con anticipación lo que futuras excavaciones y estudios puedan revelar sobre la vida y la cultura en Blue Jay. La gran cara. Imagínese poder volar tan alto como este dron, y lo primero que verá es una gran cara descubierta entre la vegetación del parque de la cantera Hales en Edimburgo. Se rumorea que la imagen es un homenaje a un hombre solitario que ocupó el espacio durante sus días como una cantera en pleno funcionamiento. Mucha historia rodea la existencia de la cantera, que se remonta a 1750, cuando comenzó a funcionar. Era un bullicioso centro de actividad que empleaba hasta 150 hombres al año y producía hasta 100 toneladas de piedra. Según los lugareños, un ermitaño se instaló en los recovecos de una cueva situada en el interior de la cantera, y aunque algunos trabajadores afirmaron haber sido testigos de su existencia siguió siendo en gran medida un misterio sin demostrar. Tras una grave inundación en 1902, la cantera cesó su actividad y posteriormente se transformó en un vertedero que duró hasta la década de 1970. Después de eso, hubo planes para convertir el lugar en un lugar de ocio público en la década de 1980, pero debido a complicaciones financieras, el proyecto de construcción se aplazó y se suspendió durante varios años. Finalmente, en 2006, el Consejo, respaldado por el Edinburgh and Lothians Green Space Trust, continuó con el plan de desarrollo inacabado y comenzó rápidamente los esfuerzos de revitalización. Y así, debido al folclore que dice que un ermitaño solía vivir en la cueva cuando era una cantera, se diseñó para que se pareciera a lo que uno podría imaginar que se vería un ermitaño. Si la historia fuera realmente cierta, el ermitaño debe estar orgulloso. Grutas de Maghishan. Si bien las grutas de Maghishan no fueron descubiertas esencialmente por drones, han ayudado a identificar problemas relacionados con las grutas, sin ánimo de poner en duda a quienes no conocen la estructura. Detrás de las grutas de Maghishan hay estructuras de más de 1006 años de antigüedad, talladas en las cuevas de un pico de montaña aislado en la antigua Ruta de la Seda, en la ciudad de Tianshui, provincia de Gansu, noroeste de China. Hay 221 cuevas conectadas por caminos de caballetes suspendidos sobre el suelo. Considerando los largos años que han existido, las grutas están bien conservadas gracias a las condiciones geológicas únicas. Sin embargo, su ubicación plantea desafíos para la protección del sitio. Por lo tanto, para evaluar con precisión las condiciones de las grutas, los investigadores han estado usando drones para monitorear el sitio desde 2018. En comparación con el trabajo manual tradicional, los drones tienen una vista más amplia y una mayor precisión. Y con la ayuda de los drones, los investigadores pueden comprender mejor los cambios en el relieve y la construcción de pueblos cercanos, lo que permite a las autoridades detener rápidamente las actividades destructivas o adoptar medidas de protección en consecuencia. Sin embargo, en el verano de 2018, los expertos descubrieron un deslizamiento de tierra provocado por la lluvia con drones. Sin los drones, no habrían podido descubrir a tiempo un desastre natural de este tipo, que podría haber provocado el fin de la estructura preservada durante mucho tiempo. Afortunadamente, sin embargo, después de una evaluación y análisis más profundos, los investigadores decidieron que el deslizamiento de tierra no dañaría las grutas ni afectaría a los turistas.